¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos virtualmente. Estamos aquí listos para nuestro estudio. En nuestra vida, pues vamos a cumplir ese mandamiento, que es un mandamiento, no es algo realmente opcional para los cristianos, sino que es estar llenos del Espíritu Santo. Aprendemos mucho de esos dos estudios muy bonitos. Y ahora vamos a continuar con aprendiendo del Espíritu Santo, pero nos vamos a enfocar en el libro de Hechos. Este estudio se llama Hechos y vamos a estar básicamente en los primeros capítulos de este libro. Y vamos a estar viendo como versículo central Hechos 1:8, que conocemos es un versículo muy importante. Vamos a empezar, vamos a pedirle a Enrique, que está aquí a mi lado, que nos guíe en una oración y hagamos una muy bonita noche estudiando la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar por su salud, porque tú lo sacas adelante y sobre todo esto sea para que se acerque a ti. También por Roberto Ruiz, Señor, por los anillos, te rogamos por todos ellos. Y también, bueno, nuevamente sabemos que tú las cosas las permites para que volteemos a ti, nos demos cuenta que te necesitamos, que estamos perdidos y ojalá así sea con ellos. Por la mamá y la suegra de Fico, te pedimos por su pronta recuperación, Señor, que la saques adelante. Y también, Señor, te pedimos por la doctora Miriam y su asistente, que están enfermas de COVID, que te rogamos que la saques adelante, Padre, y que también pues, se le pueda compartir de tu palabra y de su necesidad que tienen de ti, Padre. Padre, gracias por este tiempo, nuevamente, por este estudio. Abre nuestras mentes, limpia nuestros corazones, permite que nos llenemos de ti, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cierra WhatsApp para que no te suene. Okay. Bueno, vamos a empezar leyendo entonces Hechos 1:8, que es el versículo central de este estudio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, como lo estábamos comentando antes de empezar el estudio, esta serie de acerca del Espíritu Santo, ha quedado claro quién es el Espíritu Santo, su función en cada uno de nosotros. Y para recordar algunas cosas que nos servirán de introducción en este estudio, vamos a ver lo siguiente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo es Dios y siempre ha existido, al igual que Dios Padre, Cristo y Cristo, por supuesto. Génesis, vamos a ver, Génesis 1:1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, aquí encontramos una serie de significados en la palabra Dios. Esta palabra hebrea es Elohim, que implica pluralidad y unidad a la vez. Es el plural de otra palabra hebrea que es Eloah, que significa deidad. Claramente, entonces, lo que podemos ver es que está ahí presente la Trinidad, Dios Padre, Cristo como Hijo y el Espíritu Santo, en pluralidad y unidad. También claramente lo podemos ver en Génesis 1:26. Vamos a leer también ese versículo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, ves claramente que ahí aparece la palabra hagamos. Esto nos indica justamente lo que vimos en el significado anterior de pluralidad y unidad. Nos indica la presencia y unidad de la Trinidad en la creación del universo y del hombre. Enrique también nos contó en estos estudios un ejemplo pues muy, muy bueno acerca del estado del agua, que me parece claro para entender que un mismo compuesto se presenta de tres formas distintas. A mí otro ejemplo que me gusta es ver a Dios como la mente, es decir, donde está o donde se asienta y emana la omnisciencia y la sabiduría de Dios. Por ejemplo, cuando estamos estudiando algo de ciencia, me gusta mucho de los planetas y el universo, me gusta mucho aprender de eso y me fascina cuando hay cada
cosa que puedes ver en esto que es impactante, ¿no? Por ejemplo, realmente con los datos que tenemos, podemos decir que hay más estrellas que granos de arena de todas las playas del mundo. Y tú te pones a pensar eso y, bueno, es algo impresionante, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios pueda ser tan gigantesco, su sabiduría, su omnisciencia, ¿no? O cuando estudias los elementos de la tabla periódica, ¿no? Que solamente la diferencia entre un elemento y otro son un número de electrones. Y dices, ¿cómo una simplicidad en el microcosmos, que son los elementos, puede dividir tanto en aspecto y ser tan diferentes con tan poco, ¿no? Dices, esto es algo realmente increíble. A Cristo, por supuesto, como sabemos, que es donde más nos podemos identificar y más lo podemos ver, pero lo podemos ver como la palabra. Cristo es el verbo de Dios. Y al Espíritu Santo me gusta verlo como el que obra, es decir, el que está actuando. Que Dios como la mente, Cristo como la palabra y el Espíritu Santo como el que obra. Y eso lo entendimos muy bien en los dos estudios anteriores, cómo es el que hace las cosas en nuestro interior, en nuestro ser. Y viene muy al caso para hablar esta noche de cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia. Nos vamos a estar enfocando cómo ahora el Espíritu Santo está en la iglesia, en los creyentes. También como antecedente vimos cómo Jesús prometió la venida del Espíritu Santo. Él se iría, pero enviaría al Espíritu Santo para no dejarnos huérfanos. Vamos a ver esto en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, un detalle que estamos viendo en estos versículos es que el Espíritu Santo ha estado siempre presente en el Antiguo Testamento. Me refiero en la vida de ciertos hombres y sobre todo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Jueces 6:34, por mencionar solo un versículo en el cual vemos claramente cómo el Espíritu Santo está actuando también a través de personas con un propósito específico y también en su pueblo. Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él. Bueno, vemos cómo el Espíritu de Dios vino a Gedeón y entonces, bueno, tú sabes la historia, estaba en guerra y bueno, fue una victoria para ellos, ¿no? Pero el Espíritu de Dios está ahí presente en el Antiguo Testamento. Por eso el versículo que vimos de Juan, Jesús está diciendo que el Espíritu Santo que mora con vosotros. Pero después Jesús agrega un futuro, estará en vosotros. Vemos entonces la diferencia de con a en vosotros. Ahora el Espíritu Santo moraría, viviría en los creyentes. Vamos a ver esto en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, claramente este versículo nos dice que el Espíritu Santo está morando en nosotros, está en nosotros, viviendo aquí. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, realmente la persona de la Trinidad que viene a morar en nosotros es el Espíritu Santo. Como sabemos, Cristo está a la diestra del Padre. Y el versículo de Juan que vimos es claro que Jesús se iría, no nos dejaría huérfanos. El Espíritu Santo es quien nos dio vida espiritual, convirtiéndonos en hijos de Dios cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Vamos a leer Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí nos dice que el Espíritu es el que vino a nuestros corazones, en el cual podemos decir Abba Padre. Ahora somos hijos de Dios por ese Espíritu Santo que ahora entró en nuestra vida, vino a morar con nosotros. Bueno, el libro de Hechos comienza con Jesús reiterando la llegada del Espíritu Santo, tal y como lo vimos en los Evangelios, citando el Evangelio de Juan. Vamos a leer Hechos 1:8.
Ya lo leímos, pero bueno, para tenerlo un poquito más presente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, en el contexto de este pasaje, de este versículo, vemos su importancia. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la restauración del reino de Israel, que justo pasa en los versículos anteriores, vamos a verlos, Hechos 1, 6 y 7. Vamos a leer Hechos 1, 6 y 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bueno, ellos estaban en ese momento interesados con la venida de Cristo como Rey, lo cual pasaría en su segunda venida. Y está, por supuesto, bien desearlo. La Biblia nos motiva a ello. Vamos a leer, solo para tenerlo presente, el versículo de 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, que nos alentemos. Oye, Cristo va a venir por segunda ocasión. Es una cosa que nosotros deseamos, por supuesto. Y entonces los discípulos no estaban haciendo realmente algo incorrecto al preguntarle a Jesús esto. Pero vemos cómo Jesús les dice que en ese momento realmente no es lo importante. Además que nadie sabrá el tiempo como Él lo declaró en los evangelios, eso lo sabemos. Dice que ni los ángeles de Dios sabrían el momento de estos acontecimientos. Digamos que cambia la conversación algo sumamente importante. Ya leímos el versículo de Hechos 1:8 y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Es más, son las únicas palabras de Jesús que registra el libro de Hechos con sus discípulos antes de partir. Porque ya en el versículo, vamos a leerlo, Hechos 1:9, Él ya asciende al cielo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, el Espíritu Santo, como hemos aprendido en los estudios anteriores, actúa de forma individual en cada uno de nosotros. Ahí fue donde se dirigieron las enseñanzas de sus estudios. Pero ahora, como les comenté, en el libro de Hechos veremos su ministerio en la iglesia. Y este ministerio está centrado en la gran comisión que también expuso Jesús después de haber resucitado a sus apóstoles, que la encontramos en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, estamos viendo cómo Mateo 29, 19 y Hechos 1:8 realmente se están compenetrando, está Jesús diciéndole lo mismo. La venida del Espíritu Santo está centrada en esta comisión, porque después más adelante Jesús dice en ese mismo versículo de Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Veremos entonces en este estudio cómo esto se cumple en la primera iglesia y donde veremos enseñanzas para nuestra iglesia. Hagamos una nota con la palabra testigos, porque es lo que dice Jesús, es lo que nos está pidiendo, que nosotros seamos testigos, ¿no? Ustedes me seréis testigos. El testigo, por definición, es una persona que presencia un hecho. Es decir, que los apóstoles y discípulos de Jesús fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Eso los convierte en testigos. Y un testigo, por implicación, da testimonio. Es decir, expone lo que ha visto y sabe. Podemos imaginarnos en un juicio, ¿verdad? Cómo se llama al testigo. Se llama al testigo para que hable, para que dé testimonio. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú viste? Está dando testimonio justamente del hecho que él vio o sabe. Así que lo que está diciendo Jesús es, ustedes darán testimonio de mi muerte y de mi resurrección para que los que escuchen lo acepten como pago de sus pecados y así puedan tener vida. Vamos a leer un versículo que está en Hechos también, 5:32.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este versículo viene muy al caso de entre tantos que menciona la palabra testigos, porque nos dice que el Espíritu Santo es quien avala la comisión de ser testigos, es lo que dice este versículo. Pero quiero decirte que no solamente los apóstoles entonces y discípulos, que lo vieron con sus propios ojos, son testigos, sino también tú y yo. Nosotros también somos testigos de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, a través de nuestra propia resurrección. Para eso vamos a leer dos versículos. Uno está en Juan 3:5 y otro está en 1 de Pedro 1:3. Vamos pues primero a Juan 3:5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, aquí vemos dos versículos muy importantes, que es Juan 3:5, Jesús hablando con Nicodemo, le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y estos son los dos elementos para que una persona pueda nacer de nuevo. El agua, que es la palabra de Dios, es decir, tú debes de conocer a través de la palabra la muerte y resurrección de Cristo. Y el Espíritu, que es el que finalmente te va a dar vida. Cuando estos dos elementos se juntan, cuando una persona acepta a Cristo en su corazón a través del conocimiento, de la exposición de lo que dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, es cuando una persona nace de nuevo. Y eso es lo que propicia nuestra propia resurrección, lo cual habla 1 de Pedro 1:3. Así que nosotros somos testigos, a través del Espíritu Santo, de la muerte y resurrección de Cristo por nuestra propia vida. Nuestra resurrección, por medio del Espíritu Santo, nos hace entonces testigos. Y como testigos, cuando hablamos de Cristo, lo hacemos con nuestro testimonio. Compartimos nuestra propia resurrección. En la plática de Navidad o en algunos otros eventos que tenemos, por eso decimos que una persona de su testimonio está haciendo justamente eso, está siendo testigo de la muerte y resurrección de Cristo y hablando de su propia experiencia, la está dando testimonio. Bueno, esa es la nota muy importante para hablar y conocer por qué Jesús les dice a sus discípulos que sean testigos. Siguiendo en este mismo versículo, es de destacar que claramente Jesús se refiere al Espíritu Santo como un poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, un poder que recibirían. Y este es el primer punto que veremos esta noche. Como número uno, el Espíritu Santo es poder. Es un poder sobrenatural porque proviene de Dios y es Dios mismo, como hemos visto en el inicio de este estudio. Este poder es quien hará el trabajo en la vida de los creyentes. Es quien hará precisamente los hechos. Por eso este libro se llama Los Hechos. Algunas Biblias titulan este libro como Hechos de los Apóstoles. Quizá tu Biblia sea una de ellas, en la que no solamente dice Hechos, sino algunas lo mencionan en este libro como Hechos de los Apóstoles. Pero vamos a ver este libro que bien podría llamarse Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista de todo el libro. Se podría decir de los apóstoles y Pedro, quizá del capítulo 1 al 8, que son los protagonistas, Pablo a partir del versículo 9 y unos posteriores, pero quiero decirte que por encima de esos dos protagonistas principales, apóstoles Pedro y Pablo, por encima de ellos, arriba de ellos está el Espíritu Santo, actuando, y quiero decir, no solamente sobre ellos, sino sobre toda la iglesia. Es algo que vamos a estar viendo en este estudio. Es un poder, como dice la palabra de Dios entonces, y lo dijo Jesús, y me gustaría complementarlo con 2 de Timoteo 1:7. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí también Pablo habla del Espíritu Santo como un poder. Y aquí tiene una dualidad que se alinea perfectamente con lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Dice amor y dominio propio. Dominio propio resume lo que hemos visto en los estudios pasados de esta serie. El Espíritu Santo es quien cambia nuestros interiores y nos da el poder para cambiar internamente.
Y Pablo menciona el primer fruto del Espíritu Santo, ahí en Gálatas 5:22, que es amor, permitiéndose separarlo del resto, porque es el principio, es el fundamento, es la esencia del amor, y a través del amor, pues viene todo lo demás. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso nos habla que por amor serían testigos, desde Jerusalén hasta el último de la tierra. Un versículo que ya vimos también en esta serie de estudios, que nos habla también de esto, es Romanos 5:5. Vamos a leer este versículo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, este poder se basa, el poder del Espíritu Santo, se finca en el amor de Dios por el mundo. El Espíritu Santo utiliza ese amor en los creyentes, que no es nuestro amor. Hemos estudiado mucho acerca del amor, que es una palabra ágape, haciendo diferencia con otras que traducimos como amor, pero este amor ágape es un amor divino, es el amor del Espíritu Santo, es el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. No es nuestro, ni siquiera tenemos eso, ya lo sabemos. No tenemos eso, pero ese amor del Espíritu Santo va a ser utilizado en los creyentes, en su iglesia, para alcanzar el mundo para Cristo. Y además, ¿qué otro motivo tiene el cristiano para hablar de Cristo, sino el amor que ha sido derramado en nuestros corazones? ¿Cuál es lo que motiva, cuál es lo que nos mueve a que vayamos con una persona y hablamos de Cristo? Pues como muchas veces decimos, nosotros no ganamos absolutamente nada hablándoles de Cristo a otra persona. Es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones para poder entonces hablar. Este poder se finca en la gran comisión, y esto es por amor. Bueno, la promesa de la llegada del Espíritu Santo llegó en el capítulo 2 de Hechos. Vamos a ver esto en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bueno, de inmediato vemos cómo ese poder actuó en los apóstoles. Comenzaron a hablar en otros idiomas, algo sobrenatural, con el propósito que todos los judíos que habían llegado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés escucharan en sus propios idiomas. Que Pentecostés era una de las tres fiestas más importantes de los judíos, junto con la de los tabernáculos y la Pascua, por supuesto. Se celebraba 50 días después de la Pascua, de ahí su nombre de Pentecostés, que significa 5. Y vamos a ver qué pasó después, Hechos 2, 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les hemos oído nosotros hablar cada uno nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elomitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, todas estas personas que habían llegado a la fiesta de Pentecostés eran judíos que vivían fuera de Israel y que hablaban el idioma de las regiones donde vivían y que habían venido justamente a participar en esta fiesta. Así que sabemos que esta promesa llegó en un tiempo muy rápido. Fíjate, de la muerte de Cristo a Pentecostés entonces no pasaron más de 50 días. Además, Jesús pasó con sus discípulos 40 días después de haber resucitado. Esto lo podemos leer en Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, solo tuvieron que pasar 10 días para que esta promesa llegara.
Y bueno, estamos viendo cómo llegó con tal poder que conmocionó a toda Jerusalén. Estaban atónitos y maravillados. Por supuesto, sin dejar mencionar que otros estaban burlando, pero nos concentraremos en las personas que sí, que estaban atónitos y maravillados y viendo lo que estaba pasando. Pero en lo que queremos enfocarnos en este poder, aquí en el versículo, en el capítulo 2, es ese poder que actuó en Pedro, que es el protagonista, digamos, de este capítulo 2. Vamos a leer Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pero si Pedro había negado a Cristo, ¿cómo es que ahora podía hablar a la multitud? Y no solo les está hablando, como estamos viendo, sino los enfrentaba. Vamos a ver esto con los versículos que más adelante. Pedro está siendo testigo con todo el poder del Espíritu Santo. Los versículos siguientes podemos leer su predicación, que se basa en las escrituras proféticas del Mesías, pero solamente vamos a ver algunos versículos de esa predicación que tú la puedes leer ahí en Hechos capítulo 2. Solamente veremos Hechos 2, 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bueno, lo que estamos viendo que está haciendo Pedro es justamente dar testimonio de la resurrección de Cristo. Y les dice que Jesús es el Señor y el Mesías, el Salvador. Este poder que está actuando en Pedro, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que este pescador de Galilea ahora habla a la multitud citando la Biblia con sabiduría de palabra, con seguridad y con tal fuerza? Estamos viendo entonces cómo el Espíritu Santo está actuando en la vida de este hombre. Vamos a leer Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, este es otro fragmento de estos primeros capítulos de Hechos, donde los fariseos quedaban con los ojos cuadrados diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Estas personas son del vulgo. ¿Cómo es que ahora tienen tanta sabiduría? Bueno, el Espíritu Santo es quien está actuando en ellos. Y quiero decirte algo, fíjate que es el mismo Espíritu que tenemos ahora tú y yo. Algo que dejó atónitas a nuestras familias, a nuestros amigos. Un cambio en nuestra vida que se notaba en nuestra forma de hablar y de vivir. Yo te he contado en otros estudios aquí que pues yo en la universidad realmente no saludaba a nadie, era bastante hermético. Pero una vez que me convertí por ahí del octavo semestre de la carrera, ya por terminar, me acuerdo que fui a una reunión de la universidad con los amigos de la escuela, en casa de uno de ellos, y de alguna forma alguien estuvo platicando de otra persona que no estaba en ese momento en la reunión, pero estaba de la universidad, que iba a tomar una decisión muy importante en su vida. Y yo realmente fue como si me echaran, así te prometo que lo sentí como si me echaban una cubeta de agua fría y yo me quedé, no puede tomar esa decisión. Yo le quiero hablar de la Biblia, le quiero hablar de Cristo. Y entonces yo le dije a esta persona, oye, yo ni la conocía de vista, pero la verdad no era amistad mía. Y yo le dije a esta persona, oye, por favor, hazme una cita con ella en la escuela. Bueno, pues sale la mañana o pasado ya en la universidad te la consigo. Lo cual hizo y me consiguió una cita con esta persona y yo le dije, oye, quiero hablar contigo, quiero hablar de la Biblia. Me acuerdo que llevé mi Biblia, yo tenía 2 meses en Cristo, no sabía nada, ni siquiera la había leído muy poco, por supuesto, y una noche antes estuve viendo la concordancia que traía la Biblia para sacar algunos versículos y decirles acerca de la decisión que iba a tomar. Y bueno, estuve con ella, nos fuimos a un salón, le estuve citando algunos versículos, pero ¿qué impacto? A mí no me gustaba saludar a nadie, y ahora le estaba hablando de Cristo a una persona que decía, necesita tomar esta decisión, que vaya a los estudios. Estuve haciendo ahí, platicando y dando la dirección de los estudios a los que iba.
a ver si podía ir. Bueno, un cambio muy trascendental en mi vida. Y también con mi familia, ¿no? También en mi familia pasaba lo mismo. Yo era súper hermético, no me gustaba que supieran nada de mí. De repente en una comida ahí el domingo, no me acuerdo, pues estaban todos reunidos y yo saqué mi Biblia, saqué mi estudio y les digo, quiero que sepan dónde estoy yendo. Y yo me acuerdo que no sé si les leí todo el estudio, pero estuve compartiendo con ellos. Y bueno, fue algo que se notó. Estaba diciendo, algo le pasó a Tony. Estamos maravillados. Claro, unos me criticaron y otros lo aceptaron muy bien, pero estaba causando ánimos en las personas. Yo lo estaba haciendo con el poder del Espíritu Santo. Es el que estaba actuando en mí y lo estaba haciendo por amor. Algo muy importante. Y también con la Biblia en la mano, explicándoles algo, lo poco que yo sabía en ese momento. Bueno, esto es algo increíble. Tú y yo, seguro también tú has tenido todas estas o algunas de esas experiencias en tu vida, esos primeros días de tu conversión a Cristo. Una nota al margen que quiero poner aquí es hablar de un poquito de la llenura del Espíritu Santo en estos primeros capítulos de Hechos. La llenura del Espíritu Santo llegó de forma inmediata. Vamos a leer Hechos 2, 4 y 4:31. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, estamos viendo en estos dos versículos que el Espíritu Santo llegó a estas personas, pero con esta característica, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero esto fue una característica solamente durante un tiempo. Esto lo confirma Pablo cuando vimos en Efesios, que quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Es decir, que fue algo instantáneo para ellos, pero no es para todos. A Pablo también, él también fue lleno del Espíritu Santo cuando allí en Hechos 9:17, vamos a leerlo, Hechos 9:17, él también fue lleno del Espíritu Santo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, estamos viendo lleno otra vez. Pero bueno, él sabía que eso no era para todos, tan así que en su carta nos dice que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y vimos cómo eso se puede lograr con ciertas cosas en los estudios pasados. Esto fue algo similar con los milagros y sanidades que terminaron. Fueron casos específicos con un propósito específico. Hemos estudiado cómo Pablo podía sanar a varias personas, pero después ya no podía sanar a otras personas, como a Timoteo, por ejemplo. Ahora el creyente, como entonces vimos, tiene que hacer algo para estar lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte, viene de inmediato cambios en él. Es el Espíritu Santo actuando sobrenaturalmente en su vida. Estos cambios se manifiestan cuando el creyente, como fue mi caso, te lo conté ahorita, ni siquiera ha leído la Biblia o la ha leído muy poco. Es un poder extraordinario por un lapso de tiempo. Si ese creyente no lee la Biblia, no se alimenta, no hace lo que estuvimos viendo en los estudios anteriores, es obvio, lo vimos también, cómo ese poder del Espíritu Santo iría disminuyendo hasta casi desaparecer. Si se alimenta, crecerá. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Así que bueno, esta nota al margen para dar este pequeño detalle, porque cuando tú vas a Hechos, dices, oye, ¿por qué estas personas fueron llenas del Espíritu Santo? Entonces yo también cuando me convierto debo ser lleno del Espíritu Santo. No, eso fue con ciertas personas con un propósito específico, como estamos viendo. Vamos siguiendo la historia de Hechos 2, vamos al versículo 37. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, en la aplicación de Pedro, y aparece este versículo en el cual dice que las personas se compungieron de corazón. Y esto nos lleva al segundo punto de este estudio. Como número 2, el Espíritu Santo convence. Recordemos lo que ya vimos en estas 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese,
os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, el Espíritu Santo cimbró a los oyentes. Compungir significa punzar, herir. Se sintieron heridos en el corazón y no en los oídos. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado a la multitud, tal y como leímos que lo dijo Jesús a sus discípulos. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Estas personas al oír la predicación de Pedro, pues se compungieron de corazón, dijeron, oye, nosotros somos pecadores, ¿qué es lo que está pasando? Y es que sí, es el Espíritu Santo el que convence, el que convierte a las personas para venir a Cristo. Una persona, como sabemos, no es ganada por medio de razonamientos, no se gana con argumentos bíblicos. ¿Cuántos de nosotros hemos testificado a una persona? Leemos los versículos, se los enseñamos, son versículos claros, contundentes acerca de Cristo como Salvador, pero no pasa nada en la persona. ¿Por qué? Porque el que convierte a las personas es Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Claro, el Espíritu Santo, el Señor es el que añadía a las personas que vendrían a la salvación. Es decir, es un trabajo del Espíritu Santo. Esta multitud compungida le preguntó a Pedro, ¿qué haremos? Ya me dijiste lo terrible que fui crucificando a Cristo. ¿Hay alguna solución? Para que haya arrepentimiento, debe haber convicción de pecado. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo convenza de pecado. Y eso es justamente lo que está pasando en este capítulo 2 de Hechos, en la predicación de Pedro. Es precisamente por eso que es necesario hablar de pecado. Para que sepa la persona, para que sepas que hay una salida. Alguien que pagó por ti en la cruz. No necesitas de un salvador si no crees que eres un pecador. No necesitas del médico si piensas que no estás enfermo. Vamos a leer Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Hay alguna solución a lo que me estás diciendo, Pedro? Y Pedro dice, por supuesto que la hay. Primero te tengo que hablar del pecado, de la convicción de pecado. Sí, es un desastre, pero hay solución. Eso es justamente lo que Pedro ahora dice en el versículo 38. Pedro lo que está diciendo, en otras palabras, es, pide a Cristo que entre a tu corazón. Arrepentirse es pensar diferente. Ya te diste cuenta que no eres tan bueno, ¿verdad? Es reconsiderar. Y también significa, como un significado en el diccionario, arrepentirse es sentir pesar por haber hecho algo. En este caso, pecar. Por eso dice que la gente se compungió de corazón, le dolió, es una herida. Oye, me pesó. Me estás diciendo que maté al Mesías. Qué terrible soy un pecador. Sintió pesar en su vida. Sintió arrepentimiento. Pensar diferente, ya no soy tan bueno como pensé que era. Y Pedro continúa diciendo, bautícense en el nombre de Jesucristo. En su nombre. Pero con todo lo que eso significa. El Salvador. Creerle a Dios, no creer en Dios. Ya hemos hablado también de ese punto, de la diferencia entre creer a Dios y creerle a Dios. Creer lo que Él dice, creerle que Él es el Salvador, que murió por mí en la cruz, por mis pecados. Recordemos que el bautizo es espiritual, por eso Pedro les dice, bautícese en el nombre del Espíritu Santo. Es un bautismo espiritual. Ya sabemos que hay un bautismo por agua, pero eso es un testimonio ante los hombres de que ya eres cristiano. Y Pedro sigue y les dice, si haces eso, recibiréis el don, el regalo. Don es un regalo. Recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Y vendrá la salvación a tu vida. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Bueno, aquí Jesús está diciendo que el que se lo pida, se lo va a dar el Espíritu Santo. Es un regalo, es un don. Lo que está diciendo Pedro es, solo pídeselo. Es lo único que tienes que hacer. Arrepiéntete, bautízate en el Espíritu, es decir, recíbelo
con todo lo que eso significa, el sacrificio de Cristo en tu vida, y pídeselo. Por eso cuando testificamos, lo único que le pedimos a las personas es que le piden a Cristo que sea el Señor y Salvador de su vida. Muchas personas dicen, ¿es lo único que tengo que hacer? Sí, es lo único que está haciendo Pedro, lo único que le está diciendo Pedro a la multitud en este momento. Lo único que tienes que hacer es pedírselo bajo estos términos. Arrepiéntete y bautízate y pídeselo. Ese día se convirtieron como 3,000 personas, dice la Biblia. Hechos 2:41. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, y el Espíritu Santo comenzó a actuar en la vida de todas estas personas. Vamos a ver en los siguientes versículos. Hechos 2:42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, de pronto había un vínculo, una unión, simplemente cambiaron. Ya no pertenecían todas estas personas al mundo y a su filosofía del más. Más para mí, más dinero, más títulos, más aplausos. Ahora estamos viendo que estaban en la filosofía del dar, compartiendo sus vidas con los demás. Y de corazón, por amor, con alegría y sencillez de corazón, dice la palabra. Y algo maravilloso sucedió. Nació la iglesia. Versículo 47, vamos a volverlo a leer para fijarnos en este punto. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto nos lleva al tercer punto que vamos a ver esta noche. El Espíritu Santo establece la iglesia. Nació la iglesia. Este grupo de personas, junto con los apóstoles y discípulos de Jesús, se convirtieron en la primera iglesia. Por definición sabemos que la palabra iglesia significa asamblea, congregación, pero claro, es más que eso. El Espíritu Santo es quien establece y toma comando para conseguir lo que Él quiere, la expansión de las buenas nuevas, utilizando personas como tú y como yo. La iglesia ahora sería el nuevo pueblo de Dios para la aplicación del Evangelio. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois de nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas. ¿No? Antes el pueblo comisionado para ello era el pueblo judío, pero ahora somos nosotros. Qué privilegio tener a la iglesia de Dios y qué privilegio ser sus miembros para justamente por amor, con este poder, a través del Espíritu Santo, expandir las nuevas del Evangelio. Entre muchos de los títulos que tenemos como cristianos, hay uno que me gusta, que es 2 Corintios 5:20. Vamos a leerlo, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Bueno, ya vimos el de Pedro que nos dice que somos sacerdotes, una nación santa. Este versículo habla que somos embajadores. Es algo muy bonito, que somos embajadores ¿de qué? Pues del cielo, del reino de Dios. Imagina, somos sus representantes. Es un gran privilegio. Me acuerdo que hace unos años yo estaba con un cliente y me pidió unas invitaciones. Este cliente estaba trabajando con algunas embajadas. Iba a tener una reunión en la cual el embajador iba a asistir. Y me dijo que me dio los textos para hacer la invitación y decía ahí el excelentísimo embajador de tal país que lo invita para esta reunión. Y yo le pregunté, ¿por qué dice excelentísimo embajador? ¿Hay que poner excelentísimo? Y me dijo, no, sí hay que ponerlo porque es un protocolo.
así se menciona al embajador, ¿no?, del país. Ah, bueno, pues así lo pusimos. Así que nosotros, tú y yo, somos excelentísimos embajadores. Qué privilegio. Y bueno, ya lo sabes, ahora desde este momento me puedes llamar Su Excelencia. La Biblia, como sabes, constantemente habla en forma figurativa para explicar conceptos. Así Jesús utilizó las parábolas con este fin. Además, Jesús mismo, él se llama la puerta, la luz del mundo, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que él mismo como ejemplo se quiere identificar. Con este fin, para que, digamos, lo podamos entender o comprender más fácil o más rápido. Por ejemplo, la parábola del sembrador es una ilustración en muy poquitos versículos que nos hablan tan hermoso del significado de evangelizar al mundo y cómo unas personas aceptarán y otras no, y las que no aceptan, por qué causas no aceptarán la palabra en sus corazones. Así la Biblia ejemplifica a la iglesia como un cuerpo humano, y lo llama el cuerpo de Cristo. Vamos a ver esto en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, lo cual concuerda con lo que pidió Pedro: bautícense en el nombre de Jesucristo. Es un ejemplo muy bueno que utiliza Dios para comprender que todos pertenecemos a Dios, que somos una misma familia. La iglesia de Dios es universal. Es decir, todos los cristianos de todo el mundo en este momento formamos el cuerpo de Cristo. Pero también la Biblia nos habla de iglesias locales. La iglesia de Filipos, la iglesia de Corintio, las iglesias que menciona Apocalipsis. Y así podemos también hablar de nuestra iglesia, de esta iglesia a la que tú y yo pertenecemos. Por ejemplo, podríamos decir a los santos y fieles de Tlalpan, o a los santos y fieles de Cuernavaca o de Tetelpan. Todos juntos formamos una iglesia local. Y todos juntos, al igual que esta primera iglesia de Hechos, formamos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Bueno, qué bonito entonces que el Espíritu Santo entonces establece la iglesia. Esta iglesia entonces, comandada por el Espíritu Santo, alcanzará al mundo para Cristo persona a persona a través del discipulado en la multiplicación celular. Y va a ser exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Pero eso lo veremos la siguiente semana, cuando veamos un poquito más del libro de Hechos y cómo el Espíritu Santo opera en la iglesia. Y nos vamos a identificar muy bien cómo el Espíritu Santo es el que tiene comando también de nuestra iglesia, en lo individual, pero como iglesia. Con eso terminamos. El siguiente jueves continuaremos con esta historia o este estudio. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tus enseñanzas, gracias por el gran privilegio de pertenecer a tu iglesia, siendo testigos a través del poder del Espíritu Santo, Señor, para alcanzar al mundo para Cristo. Bendícenos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya nos veremos entonces el próximo jueves. Buenas noches.